Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición de Noticias en la Mañana de hoy jueves 28 de marzo del año 2019. Hoy se cumplen 3 meses y 7 días de la toma ilegal del canal 100% Noticias, además de la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau.
Radio Darío se suma a la campaña de exigir la liberación de los presos políticos y de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau. Es un placer estar con ustedes en esta edición de hoy, 28 de marzo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que participe con nosotros, siempre dejando un me gusta, una reacción en nuestra emisión, asimismo comentando y compartiendo esta transmisión en vivo para que, al igual que ustedes, sus amigos en las redes sociales estén enterados a través del sistema informativo Darío Noticias. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y de inmediato vamos a pasar al detalle de las informaciones que tenemos para esta mañana. Ayer se reunieron la delegación del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia junto a la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Esto para definir cuáles serían las funciones del organismo. Veamos las declaraciones del doctor Carlos Tunnerman Berheim a la salida de esta reunión. Darío Noticias. Miren, el encuentro consistió en que ellos nos dieron a conocer cuál es su mandato, los límites que tiene su mandato. Recuerden que la Cruz Roja Internacional es un organismo humanitario y que tiene por lo tanto un mandato muy claro de independencia en su actuación y de límite a los aspectos humanitarios. Nos presentaron su propuesta de acuerdo para que se firme un acuerdo con ellos para que ellos, pero sí nos dijeron que están dispuestos a participar en el proceso de liberación de las personas presas y detenidas. Y nos dieron las recomendaciones de cómo elaborar las listas de las personas que están presas y detenidas, qué datos necesitan de cada una de ellas, y ese es el trabajo previo que vamos a hacer para que luego se les presenten a ellos y ellos puedan conciliar las listas. ¿Y cómo ha trabajado con esas listas, don Carlos? Las listas va a preparar la suya el gobierno y nosotros las nuestras. La nuestra la estamos haciendo sobre la base de la lista que nos proporcionó la CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas listas son listas abiertas en el sentido de que se pueden actualizar si hay nuevas personas detenidas o nuevas personas que sean capturadas. Entonces, ellos nos presentaron los límites que tiene el mandato de la Cruz Roja, qué es lo que ellos pueden hacer en este proceso de liberación. Pero importante decir es que aceptaron participar en el proceso de liberación de todas las personas que están presas y detenidas en el plazo máximo de 90 días. Pero establecieron ellos ahí que ellos asumen los aspectos humanitarios, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la conciliación de las listas. Nos dieron también indicaciones de cómo tienen que ser elaboradas las listas, porque está la lista del gobierno, está la lista de la alianza. Nosotros nuestra lista la basamos en la lista que preparó la CIDH, pero la estamos actualizando. Además, las listas son abiertas, porque si hay nuevos presos o capturados, las incluiremos en la lista. Y nos dieron las indicaciones de qué datos necesitan. Ellos tienen necesidad de precisión para que haya una identificación perfectamente de cada persona, presa o detenida, nombres, los dos nombres, los dos apellidos, cuándo fue detenido, cuánto tiempo tiene de estar detenido, en qué condición está, si está detenido, si se inició proceso, si ya está con sentencia firme, si está en apelación, etc. Toda esa información es importante, nosotros vamos a trabajar ahora en eso, pero también esta tarde vamos a trabajar la mesa de negociación, vamos a dedicar la tarde a revisar lo que ellos nos han dicho, para que se pueda formalizar un acuerdo ya de carácter oficial, que tiene que ser así, entre la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno de Nicaragua y la mesa y la alianza con mesa de negociación. Darío Noticias. Formándose con nosotros. Posterior a esta reunión, la delegación del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reunieron en las instalaciones del INCAE. Al término, emitieron un comunicado que va a aparecer a continuación en pantalla. El comunicado de conjunto de ambas delegaciones dice lo siguiente: comunicado de prensa número 9, los miembros de la mesa de negociación celebraron la 13ª, 14ª y 15ª sesiones de trabajo los días 25, 26 y 27 de marzo del 2019
Punto y seguido, como resultado de dichas sesiones, se avanzó supuestamente en el contenido del acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución política que contempla las libertades individuales y sociales y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Se aprobó por las partes el acuerdo para el seguimiento del proceso de la liberación de personas privadas de libertad en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país. Con este acuerdo de la mesa de negociación como base, hemos sostenido el día de hoy, refiriéndose ayer miércoles 27, en el Hotel Crown Plaza, una fructífera reunión de trabajo con la representante o con la representación internacional del Comité de la Cruz Roja, integrada por la señora Laura Schberger, jefe de la misión de Nicaragua, y el señor Daniel Cain, jefe del departamento jurídico también del Comité Internacional de Cruz Roja para América Latina, habiendo recibido de dicha misión las recomendaciones y sugerencias que permitan facilitar y oficializar el acompañamiento del Comité de la Cruz Roja en el proceso de la liberación de las personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país. Dichas recomendaciones y sugerencias han sido integradas armónicamente en el texto inicial del acuerdo y enviado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha asumido el compromiso de aprobarlo a la brevedad posible, lo que permitirá dar continuidad al proceso de la liberación de las personas privadas de libertad. En las distintas sesiones y reuniones participaron los testigos y acompañantes internacionales, el nuncio apostólico Valdemar Stanislao Somertag, representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua, y el señor Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. La negociación se ha desarrollado en un ambiente de mutuo respeto, señala el comunicado. Y repito el párrafo número 2, que supuestamente se avanzó en el contenido del acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución política que contemplan las libertades individuales y sociales y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Ese es el comunicado emitido ayer en horas de la noche por la delegación del gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia al término de una sesión más de esta mesa de negociación. Nosotros continuamos informando en Noticias en la Mañana. Ayer también la Comisión de la Justicia, Verdad y Paz, que fue conformada en la Asamblea Nacional para investigar los hechos ocurridos a partir del mes de abril del año pasado, emitió un comunicado en el que hicieron público a través de sus cuentas en redes sociales. El comunicado, entre lo más importante que señala, es que aparte de conciliar una lista de prisioneros políticos entre la CIDH, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y el gobierno de Nicaragua, dentro de este mismo listado existen 112 personas que no aparecen en ningún sistema penitenciario y en ninguna delegación policial. ¿Dónde están esas 112 personas? En pantalla ven el comunicado de la Comisión de Verdad, Justicia y Paz, al que voy a dar lectura a continuación. De acuerdo a este comunicado, que fue emitido el día de ayer por la Comisión de Justicia y Paz, que fue conformada en la Asamblea Nacional, señala que los nicaragüenses necesitamos una solución pacífica y duradera y que estamos seguros de que por mucho que pareciera complicado, que para ambas partes el cumplimiento de esta agenda es la respuesta esperada en aras de la paz, la concordia, el mutuo entendimiento y la tolerancia, sigue el siguiente párrafo. La violencia engendra más violencia y es aplaudible que entre los nicaragüenses hayamos decidido entendernos en la mesa de negociaciones a través del diálogo franco, exponiendo nuestros criterios y peticiones con argumentos válidos, legales y bien fundamentados en la verdad. Es por esto último que también manifestamos nuestra reiterada preocupación por supuestos listados de prisioneros, los que circulan sin verificación alguna, de acuerdo a ellos.
por las redes sociales y que luego son recogidas por algunos medios de comunicación y organizaciones de defensa de derechos humanos. Nos referimos, aseguran, al hecho de encontrarnos con una lista divulgada presuntamente por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, que contabiliza a 800 presos en todo el país. De esa lista hemos identificado que han sido excarcelados 146 personas. Por otra parte, el listado entregó la CIDH al gobierno de la República de 647 personas detenidas. Según nuestras investigaciones, dice la comisión, determinamos que hay actualmente 261 personas detenidas. De las 386 restantes, 152 han sido puestas en libertad, 61 supuestamente no están vinculadas al conflicto, 54 de ellas no hay información completa, lo que hace imposible verificar, su estado real. Pero acá lo más importante, 112 personas no se encuentran en ningún establecimiento penitenciario o policial y 7 nombres se encuentran duplicados. No obstante, aseguran que la comisión seguirá investigando, analizando y esclareciendo los hechos de acuerdo a su mandato legal. La pregunta es, ¿dónde están esas 112 personas? El trabajo que tenga que hacer el Comité de la Cruz Roja Internacional junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una posible llegada al país de la CIDH como resultado de la mesa de negociación, tendrán que verificar o encontrar dónde se encuentran estas 112 personas que no se encuentran en ningún sistema penitenciario en todo el país. Y es por eso que se explica o se especula del por qué el gobierno ha pedido 90 días para liberar a los prisioneros políticos. Cambiando de información, hemos conversado con el doctor Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. En una entrevista nos ha dicho que la liberación de los presos políticos no debería de ser una concesión del diálogo nacional, porque los procesos judiciales en contra de cada uno de los presos son nulos. Darío Noticias. Bueno, de hecho nosotros sabemos que actualmente hay una situación de un diálogo nacional con todos los bemoles que conlleva, pues, de los cuestionamientos que se están haciendo. Pues estamos hablando incluso de quiénes pueden ser los mediadores, quiénes los observadores a nivel internacional o en su carácter de garante. Pero bueno, en esta etapa que estamos hablando del diálogo nacional se suponía, bueno, que una de las primeras condiciones a cumplirse era que todas estas personas, estamos hablando de más de 750 personas que están privadas de libertad por asuntos de índole política, debían haber quedado en libertad. Y esto no es por un asunto quizá de una concesión graciosa, es por un asunto de ley, porque todos los procesos están nulos. Y ahí volveríamos a enumerar una serie de situaciones incluso que tienen que ver con acusaciones mal hechas, con intercambio de información y pruebas mal hechos, con actuaciones irregulares, el no ejercicio del control de legalidad de la autoridad judicial, incorporación de prueba anticipada de manera irregular, que no cumple con los cánones, la incorporación de los códigos 1, 2 o de otro tipo dentro de los procesos judiciales donde prácticamente van a leer en una pizarra grande o leen los documentos que llevan en su mano. No les consta nada de las actuaciones de seguimiento que ellos hicieron. De hecho, no se está aplicando la norma como corresponde, pero vamos a intentar hablando de los casos donde sí procedería este tipo de situaciones y qué significa para los casos que sí le corresponde aplicarse. Cuando hablamos de casa por cárcel, significa que la persona que obtiene este supuesto beneficio llega a su domicilio, está bajo la custodia de una persona, no puede salir de su domicilio. Es decir, en vez de estar en un centro penitenciario, su casa es la cárcel. Tiene restricción migratoria y tiene que hacer presentación periódica las veces que le indique la autoridad judicial. En estos casos lo común ha sido una vez al mes. Ahora, ¿qué significa la convivencia familiar? Bueno, supone que ha pasado por una serie de etapas en el sistema penitenciario, comenzando por la adaptación y luego la integración a diversas actividades dentro del sistema penitenciario, la actividad de trabajo, eso se va combinando con lo que es la efectiva prisión. Y hay un determinado momento en que estas personas tienen más allá del 50%, es decir, 60, 70% de su pena cumplida. ¿Y qué es lo que se hace?
como son personas ya que no tienen supuestamente algún tipo de nivel de peligrosidad, estamos hablando de delitos comunes, pues usualmente, entonces lo que se hace es que se le da de manera graciosa, si de alguna manera lo pudiéramos llamar, ya está por ley, pues, pero bueno, si la autoridad sí lo estima, porque está en manos de las autoridades penitenciarias, y otorgan esa posibilidad de que la persona vaya y viva con su familia y pueda trabajar sin problema. Darío Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros en Noticias en la Mañana. La operación limpieza del año pasado ha sido uno de los eventos más sangrientos en la historia de nuestro país, en el que ha visto la actuación de paramilitares que dejaron al menos a 300 personas asesinadas, un dato constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De dónde salieron las armas que usaron los paramilitares? El general en retiro Hugo Torres Jiménez aseguró que todas las armas salieron de las bodegas de la Policía Nacional. Y por último también ha agregado de que el Ejército de Nicaragua conoce exactamente con nombres, apellido y dirección quiénes son los paramilitares. Veamos sus declaraciones en Noticias en la Mañana. Darío Noticias. Las armas de los paramilitares salieron de las bodegas de la policía orteguista, y algunas salieron de las propias casas de los paramilitares que las conservaban desde el fin de la guerra. Se sospecha que algunas pudieron haber sido dadas por algunos militares, sino por la institución militar. Pero el grueso de las armas creo que salió de las propias bodegas de la Policía Nacional, porque son armas de guerra, los fusiles AK, las escopetas no son armas que abunden así en grandes cantidades en las manos de la gente, y además de eso recordemos que asaltaron las armerías del país para proveerse también de algún número de armas, pero esto en menor cantidad. El ejército está en deuda con la sociedad nicaragüense. El ejército le debe explicaciones a la ciudadanía. ¿Por qué no desarmó a los paramilitares, sobre todo en los primeros días cuando se identificaban más claramente como tales, en los días en que todavía Ortega no había dado la orden de que la policía los incorporara plenamente a sus filas, convirtiéndolos de la noche a la mañana en policías voluntarios? El ejército, repito, debía de haber desarmado a esta fuerza irregular, a esta fuerza que operaba en contra de la ley y a la cual estaba obligado a desarmar y a coger presos. Esa explicación habrá que seguírsela pidiendo al ejército y en algún momento tendrá que darla. Pero todavía está a tiempo el ejército en el aspecto de la justicia, en el aspecto de la seguridad, de desarmar a estas fuerzas paramilitares, porque sus servicios de inteligencia, como los de la policía, saben quiénes son los que conforman esta fuerza paramilitar. Con nombres y apellidos lo saben quiénes son, dónde viven, número de cédulas, etc. Darío Noticias. El recién pasado fin de semana se conoció que dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, presos políticos hicieron protestas en el mismo. Tras estos actos, funcionarios del sistema penitenciario han tomado represalias en contra de ellos. Así lo asegura el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el doctor Pablo Cuevas, aquí en Noticias en la Mañana. Darío Noticias. No les permitieron el suministro, el acceso a la agua, pues por lo tanto estuvieron expuestos al sol y sin agua, y también no les permitieron alimentarse durante muchas horas, pues, y están restringiendo a su mínima expresión el ingreso de alimentos que normalmente su familia le provee, ¿verdad? Entonces, además en la visita familiar tenían a funcionarios que estaban ahí escuchando lo que se decía, y por supuesto los reos políticos estaban sumamente nerviosos y temerosos de que al regresar a su celda fueron sometidos a más actos de represión y de brutalidad
por parte de los funcionarios. Nosotros tenemos que condenar este hecho. Es una acción, diríamos, brutal y violatoria de los derechos humanos de los internos y hace que el gobierno pareciera que no tuviera una verdadera voluntad de resolver la situación mediante el diálogo. Mencionó que lo sacaron completamente desnudo. Sí, por más de mediodía en punto, en la hora donde hay más sol, donde el sol es más inclemente, los desnudaron y los llevaron al patio, pues, y los tuvieron por más de una hora en el patio, patio sol, que le llaman ellos, totalmente desnudo, lo cual es una acción totalmente condenable, pues, dado de que seguramente han de haber sufrido de deshidratación extrema, sin agua y quemaduras de dimensiones que no podemos calcular, pues, pero nosotros reiteramos, condenamos enérgicamente estos actos de brutalidad, ¿verdad?, y que vulneran derechos humanos de los ciudadanos reos políticos. Darío Noticias. Seguimos informando en Noticias en la Mañana. Ayer un grupo de personas fieles al gobierno de Nicolás Maduro atacaron a ciudadanos que acudían a la presentación del Plan Operación Libertad que ha definido el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Veamos el siguiente reporte internacional con La Voz de América. Darío Noticias. Mientras en Venezuela persiste el corte eléctrico en varios estados del país, la violencia en la sociedad ha aumentado considerablemente durante los últimos días. Recientemente, la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, así como diputados y comunicadores, fueron agredidos por personas presuntamente afectas al gobierno en disputa. Durante la presentación de la denominada Operación Libertad, en la sede del partido Acción Democrática, ciudadanos y parlamentarios rechazaron las agresiones sufridas presuntamente a manos de los denominados colectivos. Que aparte de tener la hegemonía comunicacional, ahora también quiere que ustedes, los periodistas, nos lleven lo que estamos llevando, la ruta a seguir para cesar la usurpación. Y se lo decimos en su cara y al mundo entero. Tiene que activarse un mecanismo de cooperación internacional porque este país es sumamente importante para la estabilidad de la paz de la región y del mundo. El dirigente social Luis Márquez aseguró que a su juicio el gobierno en disputa se vale de delincuentes para amedrentar. Pero además el llamado es a los colectivos, mal llamados colectivos porque son paramilitares, el llamado es a ellos. Ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, señores paramilitares colectivos, ustedes tienen familias que están padeciendo las inclemencias de la hambruna, la inclemencia de la falta de medicina, la inclemencia de la situación de inseguridad. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, por su parte, asegura que la violencia proviene de la denominada derecha fascista y no de los colectivos afectos al gobierno. Un plan macabro, perverso, construido desde Washington y ejecutado con factores de la derecha extremista venezolana por grupos terroristas de esta misma derecha que atacan al pueblo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Darío Noticias. Y también ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En el mismo encuentro, Trump aseguró de que Rusia debe salir de Venezuela. El siguiente reporte también a través de La Voz de América. Darío Noticias. El presidente Donald Trump mantuvo una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela. Rusia tiene que salir. Próxima pregunta. Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos. Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa, que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor, envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione.
Muchas gracias, estará bien. Rosales condenó la detención de Juan Planchard, primo hermano de la madre de Juan Guaidó, y alertó sobre amenazas de detención de Gustavo Guaidó, hermano del presidente encargado. Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó. Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa. Están bajo mucha presión en este momento, no tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento, no tienen electricidad, aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen. Además de este encuentro, Rosales participó en un almuerzo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, se reunió con legisladores de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, además de encontrarse con miembros de la diáspora venezolana en la sede del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Nathalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Darío Noticias. Antes de despedirnos, saludamos a quienes nos han acompañado en estos 30 minutos de información. A Máximo Rancoleta, quien nos reporta desde Italia, a Violeta Mena, a Carla Solórzano Quintanilla, también para María Solís, que ha estado con nosotros, a Melba José Garay Cisnero, a Erix Alarcón, de igual forma a Adelaida Juárez, a Corina Espino y por último a Catherine Sánchez Madrid. Saludos a cada uno de ustedes. Hasta aquí Noticias en la Mañana. Nos vemos mañana viernes, siempre a las 8:30 de la mañana. Me despido. Tengan todos buen día. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.